¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos, buenas noches. Siempre es un placer inmenso darles la bienvenida a este espacio, a nuestro club de lectura Divinamente, donde estamos leyendo el libro El Camino del Artista. E iniciaremos una noche no solo de lectura, sino también de redescubrimiento creativo y personal. Como siempre, antes de sumergirnos en la magia del libro, les propongo una pequeña pausa. Cierren sus ojos solo un instante y respiren profundamente. Esto permite que ustedes conecten con la intención de este momento. Y en el momento de que exhalen el aire, dejen afuera todo el ajetreo del día, las notificaciones del celular, todas las expectativas de qué pasará mañana o pasado. Estamos aquí con un objetivo claro, que es leer el libro El Camino del Artista para seguir trabajando en desbloquear nuestra creatividad, dejando el perfeccionismo, la duda o el miedo que a veces aparece. Para estar plenamente presentes, les sugiero que puedan dejar sus equipos móviles en modo avión un instante y que tengan una libreta, un cuaderno de apuntes a la mano para poder tomar nota de puntos importantes. Espacio es un regalo que ustedes le están dando a su artista interior. Y vamos a ir de frente a nuestra lectura, ya que ayer cerramos la sexta semana, detallando las tareas que nos estaba dejando la autora para poder seguir en nuestro aprendizaje, en nuestra rehabilitación del artista. En esta sexta semana, vamos a ver qué sorpresa nos trae el libro y que vamos a poder seguir aprendiendo. La lectura, como siempre, la hacemos de una manera lenta y pausada. Esto permite que podamos hacer algunos comentarios estratégicos dentro de cada fragmento del libro. Lo mismo les recomiendo a ustedes que lo hagan de forma siempre lenta, con mucha tranquilidad. Si es que hay algo que ustedes no entienden, por favor anótenlo. Tomen nota también de las emociones que van sintiendo conforme el libro vaya avanzando. Esta es la parte de tareas que ayer repasamos, también el registro. Y ahora vamos a iniciar en la página 85 del libro virtual, la semana 6 del entrenamiento del libro El Camino del Artista de Julia Cameron. Esta semana te enfrentas a un gran instrumento del bloqueo creativo, el dinero. Se te pide que examines en profundidad tus ideas en torno a Dios, el dinero y la abundancia creativa. Dios, dinero y abundancia creativa. Los ensayos explorarán cómo tus actitudes limitan la abundancia y el lujo en tu vida actual. Se te presentará la herramienta de contar que rompe bloqueos, da claridad y mejora el uso de los fondos. Esta semana puede hacer que te sientas volátil. Mucha atención con estas recomendaciones para estar atentos a cualquier emoción que quizás se note un poco volátil, muy cambiante. Iniciemos con recuperar una sensación de abundancia. El gran creador. Yo soy creyente, declara Nancy. Solo que no creo que Dios se meta en asuntos de dinero. Aunque no lo reconozca, Nancy carga con dos creencias que suponen un autosabotaje. Cree no solo que Dios es bueno, demasiado bueno como para entrar en temas de dinero, sino también que el dinero es malo. Nancy, como muchos de nosotros, necesita revisar en profundidad su idea de Dios para poder recuperar plenamente su creatividad. Para muchos de nosotros, educados en la idea de que el dinero es la verdadera fuente de seguridad, depender de Dios resulta insensato, suicida, incluso irrisorio. Cuando pensamos en los lirios del campo, los vemos pintorescos, excesivamente ajenos al mundo moderno. Nosotros tenemos que ganarnos el pan, que pagarnos el vestido y el calzado. Y nos dedicaremos a nuestro arte, nos decimos, cuando tengamos el suficiente dinero para hacerlo con facilidad. ¿Y cuándo será eso? ¿Y eso cuándo será? Queremos un Dios que ofrezca la misma sensación que un buen sueldo, con permiso para gastarlo como queramos. Escuchando el canto de sirena del más,
Hacemos oídos sordos a la pequeña voz que guarda en nuestra alma para susurrar. Tú ya eres bastante. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás se nos dará por añadidura. Esta es una frase que encontramos en la Biblia, seguro que ustedes también la han recordado. Busca primero el reino de los cielos y todos los demás se nos dará por añadidura, nos dice muchas veces desde la infancia la gente que cita la Biblia. No nos lo creemos. Y desde luego, no nos lo creemos en relación con el arte. A lo mejor si le apretamos a Dios nos daría de comer y nos vestiría, pero ¿nos compraría los materiales de pintura? ¿Dios nos daría un tour por los museos de Europa? ¿Clases de baile? Dios no va a llevarse la mano al bolsillo para eso, nos decimos. Nos aferramos a nuestras preocupaciones financieras como forma de evitar no solo nuestro arte, sino también nuestro desarrollo espiritual. Nuestra fe está en el dólar. Tengo que preocuparme el sustento, decimos. Nadie va a pagarme para que sea más creativo. Dice Raymond Charles Baker, el dinero es Dios en acción. El dinero es Dios en acción. ¿Qué les parece esta frase? Y también aquí hay otra de Shakti Gawain que dice, cuanto más aprendamos a operar en este mundo confiando en nuestra intuición, más fuerte será nuestra señal y más dinero tendremos. O Mike Felix, que menciona, el dinero llegará cuando estés haciendo lo correcto. De eso estamos totalmente seguros. La mayoría de nosotros alberga en secreto la creencia de que el trabajo tiene que ser trabajo y no diversión. Y de que cualquier cosa que deseemos hacer, como escribir, actuar o bailar, se debe considerar una frivolidad y se ha de colocar con distancia en una segunda posición. Actuamos según la vieja y tóxica idea de que la voluntad de Dios para con nosotros y nuestra propia voluntad está en los lados opuestos de la mesa. Yo quiero ser actriz, pero Dios quiere que sea camarera en bares de mala muerte, dice el guión. Así que si intento ser actriz, terminaré sirviendo mesas. Estas formas de pensar están basadas en la idea de que Dios es un padre severo, con ideas muy rígidas sobre lo que es adecuado para nosotros. Y ten por seguro que son ideas que no van a gustarnos. Esta idea atrofiada de Dios necesita cambios. Esta semana, en tus páginas matutinas, escribe sobre el Dios que crees, sobre el Dios en el que crees y el Dios en el que te gustaría creer. Anotemos esta tarea para esta semana. 2. Primero escribir sobre el Dios en el que creemos. Y en otra página, sobre el Dios en el que te gustaría creer. Qué retador este ejercicio. Vamos a ver unos ejemplos que nos da la autora. Para algunos de nosotros esto significa, ¿y qué pasa si Dios es mujer y está en mi parte? Y está de mi parte. ¿Y qué pasa si Dios es mujer y está de mi parte? Para otros, Dios es energía o es una serie de fuerzas elevadas que nos mueven hacia un bien mayor. Si sigues funcionando con una idea de Dios que no has vuelto a examinar desde la infancia, es probable que te estés enfrentando a un Dios tóxico. ¿Qué pensaría un Dios no tóxico de tus objetivos creativos? ¿Podría existir tal Dios? Si fuera así, el dinero o tu trabajo o tu amante seguirían siendo
tu impulso más poderoso? Para muchos de nosotros, la dificultad equivale a virtud y el arte a hacer tonterías. El trabajo duro es bueno. Un empleo terrible apuntala nuestra fibra moral. Algo, por ejemplo, un talento para pintar que nos resulta fácil y que nos resulta compatible. Debe ser una especie de truco barato que no hay que tomarse en serio. Por un lado, admitimos con la boca pequeña la idea de que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. Por otra parte, pensamos en el fondo que Dios quiere que no tengamos un sol, si somos tan decadentes que queremos ser artistas. ¿Tenemos algún tipo de prueba para estas ideas acerca de Dios? Al observar la creación divina resulta bastante claro que el propio Creador no supo dónde parar. No hay una flor rosa, ni siquiera 50 flores rosa, sino cientos. Los copos de nieve, por supuesto, son el colmo del regocijo creativo. No hay dos copos de nieve iguales. Este creador tiene una pinta sospechosamente parecida a la de alguien que tal vez nos envíe apoyo para nuestras aventuras creativas. Dice Paul Howen, deja siempre suficiente tiempo en tu vida para hacer algo que te haga sentir feliz, incluso jubiloso. Eso influye más en el bienestar económico que ningún otro factor individual. Continuemos. Tenemos un nuevo jefe, promete el gran libro de Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos en rehabilitación. Si nos ocupamos de los asuntos de Dios, Él se ocupará de los nuestros. A los maltrechos recién llegados a la asociación, este tipo de pensamiento les da vida. Desesperados por encontrar la manera de lograr la sobriedad, se aferran a esta idea cuando les preocupan sus habilidades para seguir adelante en el proceso de rehabilitación. Al confiar en la ayuda divina, la suelen recibir. Las vidas enredadas se simplifican. Las relaciones complejas ganan en cordura y dulzura. Para quienes estén menos desesperados, estas inseguridades parecen simples, incluso falaces, como si nos estuvieran engañando. ¿Un Dios que tiene un trabajo fijo para mí? ¿Un Dios que tiene una tarea que me hará sentir realizado? ¿Un Dios que posee la abundancia y la dignidad? ¿Que tiene a su alcance 1 millón de posibilidades y que tiene la llave de todas las puertas? Este Dios suena sospechosamente atimador. Por tanto, cuando llega el momento de elegir entre un sueño y este tedioso asunto, muchas veces escogemos soslayar el sueño y culpar a Dios de nuestra continuada desgracia. Miren cómo este texto nos explica que escogemos nosotros culpar a Dios cuando las cosas no salen bien, cuando en realidad nosotros podemos elegir entre seguir un sueño, desarrollar un sueño, o quizás seguir en un trabajo tedioso que realmente no te hace feliz por tantos años. Y cuando elegimos ese trabajo tedioso, a quien culpamos es a Dios. Continuemos. Actuamos como si Dios tuviera la culpa de que no fuéramos a Europa, que no fuéramos a una clase de pintura o a esa prueba de cámara. Pero la verdad es que fuimos nosotros, no Dios. Nosotros elegimos no ir. Hemos intentado ser sensatos, como si tuviéramos pruebas de que Dios es sensato, en lugar de ver si el universo, Dios, apoyaba una sana extravagancia. El Creador puede ser nuestro Padre, Madre, Fuente, pero desde luego,
No equivale al padre, madre, iglesia, profesor, amigos que nos han inculcado en nuestra existencia terrenal sus ideas sobre lo que es sensato para nosotros. La creatividad no es sensata, ni nunca lo ha sido. ¿Por qué tiene que serlo? ¿Por qué tienes que ser sensato tú? ¿Piensas que existe alguna clase de virtud en que tú seas un mártir? Si tú quieres hacer arte, haz arte. Solo un poquito de arte. Dos frases, una rima, unos versitos tontos de parvulario. A Dios le gusta el arte. Por esta parte, mis padres pasan de él. A Dios le gusta el arte. Yo hago arte. Por eso estoy con él. Mediante una rima, un verso en rima, la autora nos explica que, en efecto, Dios estaría sumamente feliz, encantado de que nosotros podamos desarrollar nuestro lado artístico y que dejemos de culparlo por las decisiones que nosotros mismos estamos tomando. Y acá hay una frase del trabajo mágico del alma. Dice, toda sustancia es energía en movimiento, vive y fluye. El dinero es, simbólicamente, una corriente dorada de energía vital que se materializa. El dinero es una corriente dorada de energía vital que se materializa. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo este concepto y pareciera de repente algo extraño? Pero el dinero es energía también, una corriente de energía vital que se materializa. Para hacer arte hay que empezar a aprovechar la ocasión que pintan calva. Hay que empezar por entrar en el ahora y disfrutar del día. Se empieza por darte pequeños caprichos y regalarte descansos. Esto resulta extravagante, pero Dios también. Es una buena actitud que se puede asumir cuando estás incitando a tu artista a pequeños sobornos y caprichos. Recuerda, el roñoso eres tú, no Dios. En la medida en que esperes que Dios sea más generoso contigo, Dios podrá ser más generoso. Lo que de verdad queremos hacer es lo que en realidad debemos hacer. Cuando hacemos lo que debemos hacer, el dinero viene a nosotros, las puertas se nos abren, nos sentimos útiles y el trabajo que hacemos nos parece un juego. Seguiremos trabajando esta semana con nuestras ideas en torno al dinero. Veremos cómo nuestras ideas sobre el dinero, como por ejemplo, es difícil de conseguir, hay que trabajar muchas horas para ganar dinero, hay que preocuparse en primer lugar por el dinero y después por la creatividad. Estas son ideas que tenemos sobre el dinero y conforman ideas sobre la creatividad. Con esta introducción a la sexta semana, chicas, ¿qué les ha parecido? Estamos teniendo un concepto general de cómo el dinero está fluyendo a través de nosotros y que también nuestra creatividad nos ayuda a conectar con ese lado financiero del dinero. Vamos a hablar ahora sobre lujo. Para aquellos de nosotros que nos hemos vuelto artísticamente anoréxicos, quiere decir, deseosos de ser creativos, pero negándonos a alimentar esa hambre interior, de tal manera que nos vamos concentrando más y más en nuestras privaciones. Para todos aquellos que nos hemos vuelto artísticamente anoréxicos, un poco de auténtico lujo sirve de mucho. Auténtico lujo. La palabra aquí clave es auténtico. Dado que el arte nace de la expansión, de la creencia en la provisión suficiente, es fundamental que nos mimemos por la sensación de abundancia que eso nos reporta. ¿Y en qué consiste mimarse? ¿En qué consiste mimarse, chicos? Mimarse, engreírse, quererse, apapacharse, darse un detalle, un lujo.
Aprovechemos para en este instante poder conectar si es que, o cuándo fue la última vez que nos mimamos. Mimarse varía para cada uno de nosotros. Para Gillian, mimarse significa un par de pantalones de tweed de segunda mano, que para ella eran nuevos y le evocaban imágenes de la risa de Carol Lombard y elegantes deportivos descapotables. Para Jean, una única gérbera colocada en su mesita de noche le recordaba que la vida florecía llena de posibilidades. Matthew descubrió que el olor a cera para muebles le daba la sensación de seguridad, de orden y de solidez. Constance encontró el lujo en permitirse la suscripción a una revista. Un regalo de $20 que complace con imágenes y mimos durante todo el año. Miren, acá nos ha contado cómo o qué significa el lujo para cada uno de estos personajes de ejemplos. Cada uno de nosotros tienen lujos distintos. Lo que para mí puede ser un lujo, para la señora María puede ser un gasto o algo innecesario. Lo que para la señora Lisa es un lujo, para mí puede resultar de repente algo cotidiano, ¿no? Un lujo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un concepto diferente y ese lujo está relacionado con algo que nos hace felices, que nos da placer, que no podemos tener todos los días. Un lujo no es algo que se pueda tener cada día fácilmente, es algo que por ahí cuesta un poquito más de esfuerzo, por eso es lujo. Continuemos. Con más frecuencia nos bloqueamos y le echamos la culpa a la falta de dinero. Esto nunca supone un bloqueo auténtico. El verdadero bloqueo es nuestra sensación de estrechez, nuestra sensación de impotencia. El arte precisa que nos demos poder a nosotros mismos, dándonos posibilidades donde elegir. Básicamente, significa cuidarnos. Uno de mis amigos es un artista muy conocido a nivel mundial y de formidable talento. Él tiene asegurado un lugar en la historia por su contribución en su campo de trabajo. Los artistas jóvenes lo buscan y los mayores lo respetan. Y aunque aún no ha cumplido los 50, ya se le ha concedido premios al conjunto de su carrera. Sin embargo, él es un artista que sufre los envites de la anorexia artística. Aún sigue trabajando. Lo hace con un costo cada vez mayor para sí mismo. ¿Por qué? Se pregunta a veces. ¿La obra de su vida se parece tanto al trabajo de su vida? ¿Por qué? Pues porque se ha negado el lujo a sí mismo. Déjame ser más clara acerca de algo. El lujo del que te estoy hablando aquí no tiene nada que ver con áticos con vistas, no tiene que ver con ropa de diseñador, tampoco con coches deportivos de importación o viajes en primera clase. Este hombre disfruta de todos esos privilegios, pero de lo que no disfruta es de la vida. Se ha negado a sí mismo el lujo del tiempo. Miren qué importante, el tiempo en realidad es un lujo y es uno de los bienes más preciados que se va y no podemos recuperar. Y la autora nos cuenta que esto es uno de los lujos del cual su amigo, el del ejemplo, pues se ha negado. Se ha negado a sí mismo el lujo del tiempo. Tiempo con los amigos, tiempo con la familia y sobre todo tiempo consigo mismo, sin aspirar a logros extraordinarios. Muchas de sus pasiones anteriores han ido disminuyendo hasta ser meros intereses. Él está demasiado ocupado como para disfrutar de sus pasatiempos. Se dice a sí mismo que no hay tiempo que perder. El reloj avanza y él lo está usando para hacerse famoso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con este amigo artista de la autora?
A veces no paramos porque decimos, no hay tiempo, no hay tiempo, hay que avanzar, el tiempo se va. Y evitamos disfrutar de un lujo que se va y no regresa como es el tiempo, con la familia, con los amigos, con nosotros mismos sobre todo. Continuemos. Hace poco adquirí un caballo por primera vez en 10 años. Al oír la buena noticia, mi talentoso amigo pasó de inmediato a modo aguafiestas para advertirme. Bueno, al menos no esperarás montar, ni siquiera verlo demasiado. Al hacernos mayores, cada vez dedicamos menos tiempo a hacer las cosas de las que disfrutamos. La vida consiste cada vez más en cumplir con nuestras obligaciones. Miren este mensaje pasivo-agresivo que le dio su amigo a la autora. Ella estaba contenta por comprarse un caballo y su amigo le dice que ni piense en montarlo porque cuando nos hacemos mayores tenemos que al contrario tener más responsabilidades y cumplir con más obligaciones. ¿Qué piensan ustedes de este comentario? Continuemos. Como he aprendido a escuchar y a identificar mensajes aguafiestas, este pronóstico no me intimidó mucho, pero sí me entristeció. Me recordó la vulnerabilidad de todos los artistas, incluso los que son muy famosos, y esa parte vergonzante de sí mismos que dice, debería estar trabajando, y que les disuade de los placeres creativos. Emma Goldman dice, prefiero tener rosas sobre la mesa que diamantes alrededor del cuello. ¿Qué interpretan o cómo interpretan esta frase? Prefiero tener rosas sobre la mesa que diamantes alrededor del cuello. Ujú. Interesante. Para desarrollarnos como artistas y también podríamos decir desarrollarnos como personas, necesitamos estar disponibles para el flujo universal. Cuando ponemos un tope a nuestra capacidad de alegría, rechazando anoréxicamente los pequeños dones de la vida, también estamos rechazando los grandes dones. Quienes, como mi amigo artista, estamos involucrados en largas obras creativas, nos descubrimos exprimiendo nuestras almas en busca de imágenes, regresando a trabajos anteriores, recubriendo a trucos, tirando de oficio más que engrandeciendo nuestro arte. Quienes hayamos obstaculizado el fluir de nuestro trabajo por completo, nos encontraremos inmersos en vidas que parecen yermas, en vidas carentes de interés, en vidas con independencia de la cantidad de cosas sin sentido con las que las hayamos llenado. ¿Qué nos produce auténtica alegría? Respondámonos mentalmente en este instante. ¿Qué nos produce auténtica alegría? Interesante pregunta. Esa es la pregunta que hacer en relación con el lujo. ¿Qué nos produce auténtica alegría? Y para uno de nosotros la respuesta es muy diferente. Para cada uno de nosotros la respuesta es muy diferente. Para Berenice, la auténtica alegría son las frambuesas, frambuesas frescas. La risa le da risa lo fácil que es contentarla. Por el precio de medio kilo de frambuesas, ella compra la experiencia de la abundancia. Esparcidas las frambuesas sobre los cereales, cortadas con un melocotón, combinadas con helado. Puede comprar su abundancia en el supermercado y hasta llevársela congelada, si no hay más remedio. Cuestan entre $1,98 y $4,50, dependiendo de la estación. Siempre me digo que son demasiado caras, pero la verdad es que son una ganga por una semana de lujo. Es menos de lo que cuesta ir al cine, menos de lo que cuesta una hamburguesa con lux y con queso. Pero supongo que es más de lo que yo creía merecer.
Miren qué bonito este ejemplo de Berenice. Para ustedes, chicas, ¿qué es un lujo? Por ejemplo, yo tengo un lujo particular que me doy todos los meses, que es comprarme una cajita de café orgánico. Y también, al igual que Berenice, digo, uy, qué caro. Y luego digo, no, pero es para mí, es para mi lujo. Y este lujo me dura para poder tomar una vez al día un cafecito, me lo merezco y vale la pena porque es un momento que a mí me hace muy feliz. Para ustedes, chicas, ¿cuál es ese pequeño lujo que a veces reniegan un poquito? Ay, ¿cuánto estoy gastando? ¿Por qué? Pero se lo están dando. Pueden ser desde estas frambuesas que nos cuenta aquí Berenice en su ejemplo. Ahora veamos qué es para Alan un lujo. Para Alan el gran lujo es la música. De joven él era músico, pero durante mucho tiempo se negó a sí mismo el derecho a tocar. Como la mayoría de los creadores bloqueados, padecía una fatal dualidad. Sufría de anorexia artística y orgullo perfeccionismo. Y orgulloso perfeccionismo. Para este jugador no existían los tiros de prueba. Quería estar en lo más alto. Y si no podía estar ahí, ni se acercaría a su adorada música. Atascado y frustrado, Alan describía su bloqueo de la siguiente manera. Intento tocar y me escucho a mí mismo y lo que soy capaz de hacer está tan lejos de lo que quiero hacer que me da de entera. Y entonces lo abandono. Al ponerse a trabajar en su rehabilitación creativa, Alan empezó por permitirse el lujo de comprar un nuevo disco cada semana o un nuevo disco a la semana. Dejó de hacer de la música un trabajo y volvió a convertirla en una diversión. Se trataba también de comprar locas grabaciones, no solo alta cultura. Había que olvidarse de las aspiraciones elevadas. ¿Qué era lo que sonaba divertido? Explora a diario la voluntad de Dios, nos dice Carl Gustav Jung. Entonces Alan, que le gustaba la música, empezó a explorar. Compró música gospel, country western, música india de tambores. Y al cabo de un mes compró de forma impulsiva unos palos para practicar. Los dejó estar y los dejó estar y los dejó estar. 3 meses más tarde, Alan tamborileaba sobre el manillar de su bici estática, escuchando rock and roll y todo trapo en su MP3. 2 meses más tarde, limpió un rincón de la buhardilla y se compró una batería de segunda mano. Pensé que mi esposa y mi hija se avergonzarían al oír lo malo que era tocando, explica, pero reconoce que se dio cuenta de que estaba culpándose. En realidad, a quien me daba vergüenza era a mí. Ahora solo me lo estoy pasando bien con esto, y la verdad es que ya no sueno tan mal. Para ser un tío mayor, yo diría que he vuelto a cogerle el punto. Otro ejemplo, para Laura, su primera experiencia con el lujo fue comprarse una caja de acuarelas en un todo a 100. Para Katy fue comprarse un Lux de ceras Crayola, de las que mi madre nunca me querría comprar. Me permití a mí misma hacer 2 dibujos la primera noche, y uno de ellos fue un boceto de mí misma en mi nueva vida, la que estoy trabajando por conseguir. Pero para muchos creadores bloqueados, el solo hecho de imaginarse disfrutando de lujos conlleva cierto trabajo. El lujo, para la mayoría de nosotros, es una práctica aprendida. Y los creadores bloqueados con frecuencia, las cenicientas del mundo, concentrados en otras personas a expensas de nosotros mismos, es posible que la sola idea de darnos un capricho nos resulte amenazadora. No intentes despedir a Cenicienta, me aconseja mi amiga Karen, la escritora. Mantén a Cenicienta, pero concéntrate en regalarte a ti misma el zapato de cristal. La segunda parte de ese cuento de hadas es estupenda. Muchas veces de lo que hablamos cuando hablamos de lujo es más de un cambio en la conciencia que de un fluir. Miren qué interesante ese concepto, chicas. Cuando hablamos de lujo,
hablamos de un cambio de conciencia. Aunque a medida que reconocemos e incorporamos a nuestra vida aquello que nos parece un lujo, puede que en efecto desencadenemos un mayor fluir. Vivir de manera creativa requiere el lujo del tiempo, que nos labramos nosotros mismos, incluso si son solo 15 minutos para hacer deprisa y corriendo las páginas matutinas, o para darnos un baño rápido después del trabajo. Las vidas creativas requieren el lujo de contar con espacios para nosotros mismos. Incluso aunque lo único que consigamos sea una estantería especial y un alféizar para nosotros. Mi estudio tiene una repisa en la ventana con papeles y conchas marinas. Recuerda que tu artista es un niño y a los niños les gustan las cosas que son mías. Mi silla, mi libro, mi almohada. La verdadera vida se vive cuando ocurren cambios diminutos, nos dice León Tolstoy. Qué hermoso este capítulo sobre el lujo, chicos. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué lujo se han dado últimamente? Es probable que se hayan dado algunos ahora que hemos cerrado la época navideña y que estamos iniciando el nuevo año. Recordemos que uno de los mensajes del texto de hoy es el principal lujo, que es el tiempo. ¿Se están regalando el lujo del tiempo? Que quede esta pregunta para que puedan pensarla hasta el día de mañana, que continuamos con la lectura. Vamos a cerrar la grabación en vivo, la lectura en vivo, para conversar un poco con las chicas del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos leído en el libro.